Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudan a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Y el día de hoy continuamos con esta interesantísima charla con Alejandro Salazar sobre lo que significa tener una estrategia emergente y por supuesto su impacto para los líderes. Así que de nuevo bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Efraín, contento, muy bien, listo para que entremos en la segunda ronda de esta conversación. En esta segunda ronda y por supuesto no podemos dejar de pasar el tema de liderazgo y me encantaría pues empezar por allí, ¿no? Frente a esta estrategia emergente y esta idea de ir viendo cómo surgen nuevas oportunidades, nuevas alternativas para poder tener una nueva visión. ¿Qué significa ser un líder emergente? ¿Qué es un líder emergente en este planteamiento para ti? Efraín, el tema del liderazgo y el tema de la estrategia siempre han ido de la mano, ¿no? Yo no necesariamente comparto esa gran dicotomía entre management y leadership, entre administración y liderazgo, pero sí creo que el liderazgo y la estrategia van juntos. Sí creo que en la estrategia, a uno, digamos, no lo administran, sino que lo lideran. Y me hice unas reflexiones bien fundamentales a través de escribir el libro, inclusive dejé un epílogo acerca del líder de la estrategia emergente, si es que cabe ese nombre. Entonces te voy a listar un poco mis reflexiones. Primero, yo creo que la estrategia emergente descarga esa responsabilidad que hemos puesto en el CEO, presidente ejecutivo, en el presidente de la República, el Moisés de toda organización, de que sea el líder. El líder de la estrategia emergente, el verdadero líder de la estrategia emergente, es la coalición crítica y es la inteligencia colectiva. Y por ende, el liderazgo en la estrategia emergente siempre será distribuido y por eso se requiere esa conversación paritaria. Entonces, date cuenta que ahí empieza el tema. Y de hecho, no es para nada raro. Cuando tú has tenido una experiencia como la mía, imagino que la tuya, yo te diría que yo nunca vi que fuese el CEO ese estratega que nos pintaban. El Napoleón que miraba todo y organizaba a la gente y tenía todo en la cabeza y todo le cabía en la cabeza. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál es el rol, por ejemplo, del CEO? Yo inclusive me hago la pregunta. El líder de la estrategia emergente, una cosa es quién es el líder de la estrategia emergente, otras cosas, ¿cuál es la responsabilidad del CEO en la estrategia? La responsabilidad del CEO en la estrategia emergente es importante. Es, por ejemplo, el anfitrión de una conversación, es el que tiene el chance de mantener esa conversación fluida, es el que tiene el chance de conformar una coalición crítica verdaderamente con pensamiento crítico, es el que puede a veces promover vulnerabilidad compartida, mostrar que ya que ella misma o él mismo no sabe, de golpe entre todos podemos llegar a saber. El CEO tiene una facultad interesante, muchos no la eligen no usarla, pero porque entonces deciden buscarse que su jefe sea su directorio o su consejo de administración, pero típicamente la perspectiva de la CEO, el CEO es importante en el sentido de que es la única persona en la organización que no tiene el jefe adentro, que por ende puede tomar al mercado como su jefe, no al cliente, al mercado. Entonces te diría que el CEO o la CEO tiene responsabilidades muy importantes en el proceso de estrategia emergente, pero no la de ser el estratega, que es absolutamente fundamental. Yo creo que cuando uno habla de cierto, de no confundir líder con liderazgo, lo que uno realmente ve es que las buenas coaliciones críticas son como carreras de postas. Un rato el tema lo carga alguien y después lo carga otro y después lo carga otro. Y por eso es que al final de conversaciones de estrategia, uno siempre tiene la sensación de que eso individualmente no lo habría podido hacer nadie. Nadie habría tenido ni la inteligencia, ni el detalle, ni la experiencia para haber visto todo junto. Es una gran lección de liderazgo en la estrategia emergente. La segunda lección de liderazgo en la estrategia emergente es que tú sabes que en la planeación la gente hace unos planes divinos, planes perfectos, unos planes súper analizados. Acuérdate que en la planeación hay un principio que es la separación de la planeación de la ejecución. Entonces hay unos que planean y otros que ejecutan. Los que planean tienen vestidos más elegantes y ganan mejor y están en otros sitios. Los otros ejecutan. Pero está siempre la idea, acuérdate del famoso plan de implementación que siempre fracasa. Siempre dicen que fue por cultura, por desalineamiento, por barreras organizacionales, por mecanismos de resistencia. Y yo no veo eso en la estrategia emergente. Y no lo veo porque creo que hay una profunda lección de liderazgo. Y es que cuando tú construyes una conversación que no tiene una estratega alrededor del cual todos pensamos o que la idea es que se confirme o se valide por él o ella, sino que entre todos estamos sondeando, entendiendo lo emergente, viendo, ¿cierto? Descubriendo, disonando juntos, eso genera vulnerabilidad compartida. Eso genera un sentido de que estamos con el mismo bote
o en la misma balsa, más allá de que se declare, se siente. Y eso también, digamos, hace que cuando tú hablabas del lenguaje, empezamos a desarrollar un lenguaje mucho más preciso para nuestra realidad estratégica. Todos los ejercicios de estrategia emergente terminan desarrollando lenguaje propio. Uno a veces le pone el nombre a un segmento, uno a veces le pone un nombre a una ventaja, empieza como a producir ese código, esa taquigrafía que es típica de los equipos ganadores, comunicación rápida, no verbal, fluida, que el equipo entiende. Entonces creo que eso también es intrínseco. Y lo que termina ocurriendo también, siempre le digo a mis clientes, es que en general la gente, ¿cierto? El resto, ¿por qué es importante la coalición crítica? Porque pasa lo que hablaba tal vez en un contexto distinto, el libro este de Cruzando el Abismo, el de Crossing the Chasm, que es lo que pasa, digamos, en los mercados, ¿no? En los mercados, los adoptantes tempranos compran un producto y después los sigue el mercado. Y ese concepto, digamos, si lo retrotraemos a la organización, cuando la coalición crítica se convence de algo y progresa en una dirección, entonces el resto de la organización lo sigue. Yo siempre le digo a la gente, esto no es la famosa gestión del cambio, donde te tienen que hacer una cantidad de entrenamientos para que entiendas algo que no quieres entender o para que hagas algo que no quieres hacer. Un escenario donde hay unos que arrancan y otros se les pegan y los siguen. En esa ola, digamos, de lo que nosotros llamamos el armadillo. Entonces, el resto de la organización va a seguir lo que la coalición crítica. No es un grupo de gente superior dándole látigo a otros para que ejecuten una cosa que ellos construyeron, como es en la planeación, sino que la de coalición crítica ve algo y arrancan. Eso es muy importante en la estrategia emergente. En la estrategia emergente, como nunca se espera un plan de implementación, sino que se llega a una situación donde se provoca acción y se provoca organización en la dirección del progreso y la ventaja, los demás lo siguen. No se espera que haya un plan detallado y perfecto para arrancar. Entonces, ese liderazgo, ¿cierto? Porque finalmente el líder ¿qué es un líder? El líder es alguien a quien lo sigue. Entonces, los líderes no se nombran, los liderazgos emergen. Algo de esa coalición crítica, una vez arranca en una dirección de progreso, cuando tú estás en ese tipo de ejercicios te das cuenta que la única forma de resolver los rompimientos que hiciste, los resultados emergentes que viste, es que tú ya no puedes hacer lo que hacías antes, vas a hacer cosas distintas. Y en ese proceso de hacer algunas cosas distintas, vas a organizarte distinto y vas a jalar a los demás. Entonces yo, por ejemplo, veo que en los procesos de estrategia emergente no hay esos desafíos típicos de el alineamiento de la cultura. A mí, inclusive, siempre que la gente está hablando de cultura ex ante, ya sé que lo que están tratando es de alinear una cultura a un plan estratégico de alguien, que me parece lo más perverso. Date cuenta que la mayoría de las veces la cultura dicen que es muy importante, dicen que desayuna estrategia, operación estratégica, cosa que ni Drucker dijo, ni yo creo que sea así. Pero interesantemente los delata el lenguaje. Siempre que tú ves a la gente hablando de cambio cultural, pregúntale si el cambio cultural es para adaptarse a algún plan que quieren hacer. Claro. Eso es lo que vemos todos los días, por ejemplo, a nivel político. No hay nada más peligroso, ¿cierto? Lo practican los comunistas. A los comunistas les fascinan las revoluciones culturales. ¿Sabes? Cuando llega un líder de izquierda, lo que plantea es una gran revolución cultural, porque siempre le molesta la cultura que hay para el plan que quieren hacer. Entonces yo siempre digo que la cultura termina siendo muy importante y se habla mucho de ella, pero termina siendo servil al plan. Yo creo que la verdadera cultura, como las estrategias emergentes, son de hecho coemergentes. Y lo que me he dado cuenta es que esa cultura, que es la capacidad de cohesión y de progreso en una dirección, emerge. Casi que te diría que yo he sido tímido en eso, pero yo podría convencer a mis clientes fácilmente de que un ejercicio de estrategia emergente es un ejercicio de cultura, porque lo que ocurre realmente es una movilización nítida, fluida, limpia, ganadora, que es lo que finalmente la gente busca cuando hace grandes cambios culturales. Yo creo que la estrategia emergente es estrategia y cultura en una sola dosis, es coemergente y no la disocia, y uno nunca la debería disociar. La cultura es lo que tú haces cuando no te están viendo, ¿cierto? Esa es la definición más ácida de cultura. Y la estrategia, yo te digo que la estrategia resulta de lo que tú haces, no de lo que querías. Entonces el origen de ambas es el hacer. Por supuesto. No, y me encanta que lo menciones así porque creo que, por ejemplo, tú planteabas, no es gestión del cambio. Por supuesto que no, porque una gestión del cambio va justamente cuando tenemos ese volantazo, ese cambio de dirección, que es lo que tú bien dices, ¿no? Ahí es donde está un plan predeterminado, una supuesta alineación en cuanto a lo que queremos, pero hacia una dirección en particular. Me parece que esta propuesta de la emergencia y de cómo estamos, me encantó como lo dijiste, coemergiendo cultura y estrategia, tiene que ver con un tema de desarrollo organizacional propiamente dicho, ¿no? Cómo de una forma mucho más orgánica evolucionamos y vamos haciendo esos pequeños ajustes, esos pequeños cambios que nos llevan a identificar estas nuevas vías, estas nuevas oportunidades. Y por allí está justamente ese rol del liderazgo también, ¿no? El llevar a cabo esas acciones y mantener viva también esa conversación, no únicamente a nivel popular o a nivel dirección general, CEO, sino cada uno, como tú bien dices también, nosotros entendemos también el liderazgo de esa forma, ¿no? O sea, no está únicamente
solamente supeditado a cierto rol, a cierta posición, sino a esa actitud y a esa visión que tienes de ti mismo y de las demás personas a tu alrededor. Y entonces, ¿cómo yo como líder también adopto esa emergencia para poder continuar en esta conversación emergente en mis equipos para poder desarrollar nuevas formas de trabajo? Es por ahí la propuesta, ¿cierto? Totalmente. De hecho, la estrategia emergente, nosotros hoy en día nosotros no hablamos de proyectos, obviamente. Yo creo que la estrategia no es un proyecto. La estrategia es una conversación que ocurre en ciclos. Nosotros hablamos de ciclos de estrategia emergente. Son ciclos de conciencia, digamos, de iluminación, donde uno llega a un siguiente nivel. Tú no vives en eso. Los clientes nuestros, digamos, la gente que más trabaja con nosotros, con disciplina, pues nos mantenemos en la disciplina de la conciencia, ¿no? Cierto mindfulness. Hacemos ciclos de estrategia emergente, no por revisión, no por auditoría, no por control, no por ninguno de esos, sino para mantener conciencia. Y yo creo que sí, son ciclos, ¿no? Y tú no puedes, acuérdate, tú no puedes definir una estrategia emergente en una fecha. Tú tienes una disciplina de conversación que te lleva a que cuando algo va a emerger, emerja. Esa dicotomía también importante que notas de desarrollo y crecimiento, ¿no? Las organizaciones se desarrollan y uno de esos síntomas es que sus números crecen, pero el crecimiento es consecuencia del desarrollo. En cambio, el desarrollo no es consecuencia del crecimiento. Entonces, ese tema, digamos, de que la estrategia emergente tiene una visión de desarrollo de capability, el área más fértil. Cuando tú descubres algo que tenías de ventaja, pero que tenías inconsciente, cuando tú descubres que jugabas en un sitio donde no tenías ventaja, por cualquiera de los dos circuitos, lo que te invita es a potenciar tus capabilities, ya sea quitándolos de las zonas donde no tienes ventaja y concentrándolos donde tienes ventaja para construir capacidades adicionales donde tienes la ventaja. Entonces, date cuenta que siempre, al final, la organización es un portafolio de capabilities que tú desarrollas de cara al mercado y la estrategia emergente es el proceso para mantener conciencia en eso. El mayor error que pasa todos los días es, por ejemplo, que las organizaciones crecen por aspiración, crecen por moda, pero no crecen como consecuencia del valor. Nosotros siempre le decimos a los clientes, el valor es la precondición del crecimiento. No te enfoques en crecer, enfócate en ser valioso y el valor te va a llevar a crecer. Entonces, todo eso es parte, digamos, de la ley de la estrategia emergente. Yo destilé mi teoría en 8 principios. Como te dije, de golpe deberían haber sido 9 y de golpe el principio 0 es estrategia es una conversación. Pero básicamente lo que planteé son 8 principios, porque yo creo que el problema es que no son los métodos. Métodos hay muchos. Si uno domina los principios, construye sus propios métodos. La estrategia no es un método, no hay un método de la estrategia. Hay una filosofía, hay unos principios que tú practicas y que te llevan a la estrategia y que puedes ignorar y te llevan, digamos, a cualquier farsa que no es estrategia. Y esos principios son, estrategia es lo que se hace y debe partir de lo que se hace. Mira que ahí ya rompe totalmente con la planeación, porque la planeación es aspiras, declaras y después tratas de hacer eso. Acá no, es qué haces, qué has venido haciendo y qué ha pasado con lo que has hecho. La segunda es que el origen de la estrategia es un breakthrough y eso es muy importante. Si no hay el rompimiento fundamental de un paradigma, no se desencadena estrategia. Rara vez he visto a alguien que rompa un paradigma en un ejercicio de planeación estratégica. Los ejercicios de planeación estratégica son confirmatorios, son acerca de estar a la moda, de exigirse, de ser eficiente, pero en mi teoría es el breakthrough, el rompimiento, así como Saulo, ¿por qué me persigues? Es solo cuando tú rompes un paradigma como en la ciencia, como sugería Thomas Kuhn, entonces, ¿cierto? Cambia el mundo. La mejor forma de cambiar el mundo es romper un paradigma, pero un paradigma fundamental. El tercero, entonces, cuando ese paradigma se rompe, una rápida reconfiguración de aprendizaje en una cosa que nosotros llamamos la teoría de negocios. Toda organización tiene una teoría de negocios y esa teoría de negocios se actualiza, no por estar a la moda tecnológica, sino solo cuando se rompe un paradigma. Cuando tú descubres, uy, mi negocio no era este, uy, el competidor que yo pensaba que era el competidor relevante no es este, sino este, uy, yo he crecido mal en los últimos años y me he metido donde no es, o mira, lo que yo había abandonado es realmente lo valioso, o mira eso que hice accidentalmente, ese experimento natural que hice sin querer, cualquiera que sea la cosa. Entonces, el tercero es que estrategia es así como en la ciencia, cuando se rompe un paradigma en la ciencia, lo que ocurre es que rápidamente en los siguientes años la experimentación y todo reconstruye una nueva teoría completa a partir del nuevo paradigma. Pues, que eso es absolutamente clave, eso es lo que te da el coraje para el gran qué de la estrategia, que es el que más la separa del mundo de la planeación, y es que estrategia es elegir, strategy is choice, decía Mike Porter. A diferencia de lo que te dicen que los resultados son objetivos y proyectos y programas, el único resultado en estrategia es un choice. ¿Y por qué un choice? Porque el choice, el hard choice, es el que explica eso que tú y yo estábamos hablando en la primera sesión, que el ganador es el único. Tú eres único solo si estás construido sobre hard choices, porque si no fuese así sería facilísimo de imitar. Entonces, la esencia de la estrategia está en el choice. Y lo que yo aprendí, que Porter no me enseñó, Porter me enseñó que estrategia era choice. Lo que nunca me enseñó, y me tocó a mí 25 años darme cuenta hasta mi teoría, es que una organización solo hace un hard choice si hizo un rompimiento de un paradigma. Es decir, Saulo se vuelve San Pablo solo si vio algo en el camino de Damasco, ¿cierto? Que nos dice la Biblia. Es decir, Saulo, si no hubiera visto ese rayo y ese ángel y hubiera quedado ciego 15 días, pues no habría cambiado de negocio. Recuerda que él perseguía a cristianos y después los lideró. Entonces, el break
breakthrough es la cuota inicial, la precondición del choice. Yo me di cuenta rápido en mi carrera ayudando a las compañías a hacer hard choices que nadie hacía un hard choice desde la lógica anterior. De ahí en adelante, entonces, una vez estás de ese strategy choice, lo siguiente es que estrategia es acerca del valor. La moneda de la estrategia no es el costo. Por eso los economistas se equivocan tanto en esos debates de si commodity o no. El costo no es de interés para la estrategia, el valor es de interés para la estrategia. Lo que mueve el mundo y lo que mueve los mercados y lo que mueve el crecimiento es el valor. Y no es cierto que sean del mismo nivel de tenor ni que sea el valor y el costo, es el valor. El valor yo lo defino como lo que es simultáneamente relevante y distinto. Y eso, te imaginarás, siendo una intersección requiere mucho choice. Entonces, lo que mueve a las compañías y a las organizaciones y al mundo es el valor. Y el valor es dinámico, emergente y es selectivo. Mucho es lo relevante, mucho es lo posiblemente distinto, pero muy poco lo que es relevante y distinto. Después, entonces, viene una cosa que nos aplica perfectamente a los mexicanos y a los colombianos en nuestra realidad nacional, y es que estrategia es acerca de ganar, no es acerca de sobrevivir, no es acerca de echársela toda, no es acerca de aguantar, no es acerca de sufrir, no es acerca de no perder, es acerca de ganar. Y eso se nos olvida. ¿Cómo se nos olvida eso en fútbol, no? A los argentinos, a los brasileños no se les olvida, a nosotros se nos olvida, ¿no? Es ganar, que tiene un gran corolario. No juegues juegos que no puedes ganar. Todos los días a nivel personal, uno o en las compañías juega juegos que no vas a ganar nunca. Entonces, mantener ese tema. Finalmente, viene el tema de estrategia, es acerca de construir capacidades distintivas, que podría haberlo llamado yo construir ventaja. La ventaja competitiva, es decir, la ventaja que hace que el valor no sea erosionable, es una capacidad distintiva. Es decir, es un hard choice en un eje de tu negocio. Es un hard choice y por eso se vuelve dificilísimo de imitar para tus competidores. Pongo siempre los ejemplos. Creo que en México está esta compañía colombiana que vende estos heladitos nosotros llamamos Bonaicios. Es una compañía colombiana. En el caso colombiano, es la compañía más grande de helados de Colombia, con una característica, no tiene congeladores. Entonces, si tú eres capaz de hacer una compañía de helados sin congeladores, eso es un choice, como para ponerte un ejemplo. Y por último, al final, viene la síntesis, que toca mucho con lo que hemos hablado hoy. Estrategia es cómo estás organizado. Estrategia es organización. Eso es biología. Mira que en la planeación estratégica y en la mayoría del mundo, digamos, de ciudad gótica, la gente asume que si tú cambias el plan, que es una especie de software, y se lo entregas a la organización, ella lo ejecuta. Y es capaz de ejecutar un nuevo plan, ¿cierto? Las organizaciones pueden ejecutar un nuevo plan. No, se está diciendo que la estrategia es cómo estás organizado. Yo me di cuenta muy rápido en mi vida que si tú no mutabas, como dijiste tú, si tú no mutabas la organización, si el resultado de un ejercicio de estrategia no era una organización mutada, no se podía ejecutar nada. Por eso a mí me parece un poquito, yo no le dedico tanto tiempo a ese imperativo, a esa discusión existencial sobre ejecución, que le dicen a uno que todo es ejecución y que el secreto es la ejecución y que yo francamente creo que eso es un bla bla bla. Una organización solo puede ejecutar masiva y nítidamente lo que está organizada para hacer. Entonces al final estrategias de organización, yo siempre pongo el chiste y es como si uno se fuera a una iglesia y buscara una palomita, uno como consultor, y le dijera a la palomita, hombre, están de moda los colibríes y yo tengo un plan para volverte colibrí. Ningún plan va a volver a una palomita colibrí, ningún plan estratégico va a volver a una organización otra organización. Entonces al final, estrategia como en biología es como estás organizado. La estrategia de un colibrí es ser colibrí y la estrategia de una paloma de iglesia es ser paloma de iglesia. Entonces, estrategia, date cuenta, es a nivel ontológico. La estrategia no es algo que la organización hace, la estrategia es cómo estás organizado. Y esa, digamos, es la síntesis final de mis aprendizajes y el principio final de... Entonces, yo lo que le digo a la gente es, hombre, en todas tus realidades, a nivel tuyo, en tu vida, en tu iglesia, en tu equipo de fútbol, en tu compañía, en tu universidad, practica estos principios. Yo lo que hice escribiendo el libro fue reconocer que yo nunca iba a tocar muchas organizaciones por mis propios límites vitales y más bien lo que hice es le entrego unos principios a la gente para que los practique y ha sido muy exitoso. Y te digo, la mayoría de la gente pues no me llama a mí a contratarme, me llama a comentarme cómo está practicando la estrategia emergente y cómo le ha hecho la diferencia. Esta mañana te digo, recientemente me pasan pues en América, por cierto, muchísimo, pero la semana pasada nos llamaron de Israel, una compañía láctea de Israel que está practicando la estrategia emergente. Esta mañana nos llamaron de Australia. Lo que te quiero decir es que está de alguna manera llevándose, que era lo que yo finalmente quería, ¿no? Yo ya pues digamos en el sitio, en el espacio vital mío ya lo había hecho y ya pues no tenía mucho más que hacer, pero esta idea fundamental, y mira que aquí estamos conversando contigo, estamos todo el día en esta nueva conversación generando una relación intelectual. Exactamente, no, y me encanta también esta visión que tienes y otra vez reunimos diferentes temas. Me quedo a lo mejor con uno en particular, más allá de los otros principios que ya nos comentabas, pues toda estrategia viene de ese rompimiento de un paradigma y toda estrategia también viene de pues lo que hacemos todos los días. Y creo que ahí justamente el primer paso es ¿cómo le hacemos para nosotros romper internamente ese paradigma de lo que tenemos sobre lo que significa nuestro trabajo, nuestro rol, nuestro liderazgo? Ahí te preguntaría, ¿qué
¿qué es lo que el líder tiene que hacer en sí mismo primero para poder llevar a su organización y a sus equipos a adaptar este tipo de estrategia? Yo te diría que el líder de la estrategia emergente lo que tiene que creer, Ujú. digamos, es en el poder de una inteligencia colectiva. Si tú no crees en eso, no lo vas a promover, y si lo promueves, lo vas a promover de una forma farsante. Entonces, si tú crees, yo creo que una inteligencia colectiva es superior a la mejor inteligencia individual. Ese es el paradigma, digamos, fundacional. Pero lo segundo que quería decirte es que igual que pasa en la ciencia, el experimento natural que es exponerse al mercado, ¿cierto? Recuerda que el mercado es un gran experimento que escala lo valioso y desecha lo no valioso. Pues cuando en una organización tú estás mirando cosas que tú hiciste, porque a las cuales el mercado le respondió de una forma no buscada, cuando tú visibilizas eso y lo conviertes en un resultado emergente, es la cuota inicial de un rompimiento, porque tú no vas a poder decir, o sea, tú no puedes, como dicen, desapropiarte de él. Eso ocurrió, es innegable. Segundo, no lo anticipabas. Tercero, ocurrió como resultado de cosas que hiciste. Entonces te impone necesariamente un dilema filosófico muy grande. O algo en lo que tú crees no es cierto, o en tu vida, o eliges ser un farsante y vivir dos vidas. O sea, cuando tú llegas a donde un cliente y un cliente, como me pasa a mí constantemente, tú descubres que en el 20% de la venta produce el 80% de la caja, y en el otro 80% o el otro 70% no produce nada, y en el último 10% destruye. Eso no es accidente, eso es resultado perfecto de lo que hiciste. ¿Qué hiciste? Cuando tú expresas esa catarsis, te lleva generalmente a rompimientos, y es fascinante el ejercicio. Es cuando la gente descubre, y típicamente el rompimiento generalmente tiene que ver con eso que hablábamos de la identidad. De golpe tú descubres que estás en un negocio distinto al que pensabas, descubres que lo valioso tuyo no era lo que pensabas, descubres que la tecnología central de tu negocio no era la que pensabas, y te reidentificas. Y una vez eso se da, el resto es un dominó. Mi compañía, eso sí, mucho antes de la estrategia emergente, mi intuición primigenia, mi compañía se llama Breakthrough, porque yo me di cuenta muy tempranamente que no breakthrough, no choice, no breakthrough, no strategy. Sin duda nos podemos ir un muy buen rato platicando. Antes de cerrar este tema, me encanta siempre hacer para todos nuestros invitados una pregunta firme, y esta es para ti. Si pudieras regresar tal vez 10 o 15 años en el tiempo y darte a ti mismo un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este? Yo te diría que mi gran aprendizaje es que yo me dediqué a trabajar en estrategia para mis clientes, pero nunca me la apliqué yo. Y sobre todo, nunca me la apliqué en un doble sentido, en construir mi propia organización. Me pasaba un poquito el efecto eucalipto, ¿no? Un tipo con una gran idea a la que se le pegaba a mucha gente. La gente trabajaba un rato conmigo, se iban, montaban pequeños offshoots, competidores, los clientes. Yo sabía que lo que yo hacía era de altísimo impacto, pero no lograba consolidar una organización. Hasta más o menos hace unos 5 años, cuando volvió mi hijo y me dijo, hombre, déjame, yo soy el líder de esta organización y tú eres un producto, tú eres un capability de la organización. Y eso ha sido brutal, eso nos llevó rapidísimo a un negocio mucho más potente, nos llevó al libro, nos llevó a una cantidad de cosas. Y como te digo, esas ideas las tenía yo hace rato. Entonces te diría que si yo hubiera practicado la estrategia emergente, estaría mucho más adelante, ¿no? Y esos 15 años no te los devuelve nadie, ¿no? Bueno, es que ocurrió antes de que me jubilara, escribir el libro antes de que me muriera. Entonces los próximos años han sido gobernados por eso y han hecho toda la diferencia. Es el famoso mindset ese de haz lo que tienes con lo que puedes desde donde estás. Pero esa ya te diría que es mi gran arrepentimiento. Si yo hubiera sido el estratega emergente de mi organización, no el líder de la estrategia emergente para mis clientes, pues estaría en otro nivel de la realidad, ¿no? Y de hecho lo que ocurrió en la práctica a nivel estratégico, en lengua de estrategia, fue que por mucho tiempo subinvertí en mi core business por andar haciendo. Entonces, acuérdate, nada como tu core business, nada como el hábitat de capabilities donde tienes ventaja. Claro que pues hace 20 años no había podcasts, no había esta nueva revolución de medios. De golpe también llegó en el momento que era, pero es otra realidad. Imagínate, en el pasado estar conversando con unos mexicanos desde mi casa en Cali, pues era imposible. Quería muchísimo esfuerzo de movilización. Genial, Alejandro, pues un gran consejo, también autocrítica, también ver qué podemos estar haciendo el día de hoy con lo que tenemos y aplicarlo, porque muchas veces también esto es cierto, ¿no? Tenemos muy buenos consejos para los demás y no los aplicamos en nosotros mismos y no los estamos viviendo en esa congruencia, ni nos damos la oportunidad pues de explotar lo que sabemos y lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, Alejandro, me ha parecido esta una charla extraordinaria, sin duda uno de esos episodios que vamos a escuchar 2, 3 veces y siempre con una visión diferente. Y pues me encantaría también que nos contaras dónde pueden nuestros oyentes seguir tu trabajo,
conectarse contigo y estar al tanto de todo lo que estás haciendo? Te diría que en nuestras redes sociales, Alejandro Salazar en LinkedIn, en Instagram, Strategy Emerge, terminando en G, cuentan en Instagram, en ambos, posteamos reflexiones, a veces publicamos artículos en Substack, Estrategia Emergente en Substack, ahí publicamos nuestro pensamiento, una newsletter al mes. Tenemos una página donde están, típicamente hacemos una de las cosas que estamos haciendo hoy en día son bootcamps de estrategia emergente, a la que han venido compañías mexicanas, compañías dominicanas, compañías peruanas. Ahí en nuestra página estrategiaemergente.com, www.estrategiaemergente.com, pueden ver el calendario de los bootcamps. Tenemos bootcamps para compañías y este año vamos a tener el primer bootcamp para individuos, para gente que quiera practicar la estrategia emergente en su vida. Y finalmente, los libros se consiguen en México, en Gandhi, en Gonville, en la Casa del Libro, en Buscalibre México, en Amazon para delivery en México. Se consigue el libro en español y se consigue el libro en inglés que lancé hace 6 meses, The Emergent Strategy and the Death of Strategic Planning, también desde Amazon. Entonces creo que hay pleno acceso y ojalá haya muchos lectores mexicanos, ya los hay, y la conversación la llevemos al siguiente nivel en México. Exactamente, estoy seguro de ello, pues seguir conversando, seguir en esta misma línea de temas y seguir descubriendo nuevos temas en lo individual, en lo colectivo, y me encanta y me llevo eso también para generar mayor inteligencia colectiva. Pues Alejandro, una vez más, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti, Efraín, muchas gracias y me contarás qué feedback nos da la audiencia, compártemelo por favor y mantengamos la conversación y el intercambio. Excelente, claro que sí, pues para todos ustedes que nos escuchan como cada semana, pues ya escucharon a Alejandro, cuéntenos qué les pareció este episodio, cuáles son sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias también para nuevos temas. Y pues me encanta a mí estar aquí con ustedes como cada semana. Envíenos sus comentarios, ya saben, en redes sociales o al correo electrónico que tenemos es hola@ideasobreliderazgo.com. Y pues como siempre les mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y los espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Alejandro Salazar. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.